Bienvenidos de nuevo, espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando en los titulares, en las conversaciones de café y sin duda, en la mente de muchos de ustedes. Sí, vamos a hablar de Can Yaman y más específicamente, de esa esperada revelación sobre su relación y su ruptura con Diletta Leotta. ¿Qué pasó realmente en esa historia que capturó la atención de tantas miradas? ¿Cuál es la verdad detrás del fin de esa pareja que acaparó tantos flashes, tanto afecto y tantas esperanzas por parte de sus seguidores? Si te intriga conocer los detalles, si sigues de cerca la vida de estas celebridades que parecen sacadas de un sueño, o simplemente si te fascina desentrañar las complejidades de las relaciones en el ojo público, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en el meollo del asunto, en ese jugo que prometimos, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, cada uno pensado para brindarte contenido fresco y cautivador. Prometo que hoy tenemos algo realmente jugoso y revelador que contarles. Bueno, hablemos claro, sin rodeos ni medias verdades. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue, sin lugar a dudas, una de esas parejas que parecen haber sido creadas en un estudio de Hollywood, diseñadas para el brillo y el asombro. Por un lado, teníamos al actor turco Can Yaman, un hombre cuya presencia escénica y carisma son arrolladores, y cuyo físico ha sido objeto de admiración y envidia a partes iguales. Por otro lado, Diletta Leotta, la deslumbrante presentadora italiana, poseedora de una elegancia innata y una belleza que hipnotiza. Desde el mismo instante en que su relación se hizo pública, desde que las primeras fotografías de la pareja inundaron las redes y los medios, no hubo un solo día en que no acapararan las portadas de las revistas más prestigiosas, no fueran tema recurrente en los programas de televisión más vistos, y por supuesto, no dominaran las conversaciones en el vasto universo de las redes sociales. Era una conexión que desbordaba pasión, que exudaba una química palpable, casi eléctrica, y que, francamente, muchos de nosotros, sus seguidores, creímos con fervor que sería una historia de amor para la eternidad, un cuento de hadas moderno. Los rumores de boda no tardaron en surgir, alimentados por los anillos que lucían con orgullo en sus dedos, símbolos que alimentaban aún más esas esperanzas de un futuro juntos, un futuro que parecía sellado para la pareja perfecta. Y entonces, de forma abrupta, como un relámpago en un cielo completamente despejado, sin previo aviso, llegó la noticia de su ruptura. Y lo más frustrante, lo más desconcertante para el público, para los fans, para todos aquellos que habíamos invertido emocionalmente en seguir su historia, fue la impactante falta de explicaciones claras y detalladas. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, cuando la verdad se oculta y el vacío se apodera de la narrativa, surgieron un sinfín de especulaciones, de hipótesis, de teorías más o menos fundadas. Se barajaron posibilidades como la incompatibilidad de sus apretadas agendas de trabajo, la dificultad de mantener una relación a distancia, las barreras culturales inherentes a sus diferentes orígenes, e incluso la inmensa presión mediática que ejercía una influencia asfixiante sobre su vínculo. Cada medio de comunicación, cada comentarista de espectáculos, cada tertuliano, tenía su propia teoría, su propia versión de los hechos. Algunos, con un tono más cínico, afirmaban que Can no estaba preparado para asumir un compromiso serio, mientras que otros sugerían que Diletta buscaba algo más estable y duradero. Incluso se llegó a lanzar la hipótesis, por más cruel que suene, de que toda su relación podría haber sido una elaborada estrategia de marketing, una jugada maestra de relaciones públicas diseñada para aumentar su notoriedad y sus ingresos, algo que, siendo sinceros, aunque suena bastante cruel, no es algo inaudito en el vertiginoso y a menudo despiadado mundo del espectáculo. Pero la cruda realidad era que hasta ese momento, ni Can ni Diletta habían ofrecido una versión oficial y detallada de lo que verdaderamente había llevado a la disolución de su aparentemente idílica relación. Y esa falta de claridad, ese velo de misterio, dejaba un vacío, una intriga que, como bien saben los que nos siguen, es precisamente el tipo de enigma que a nosotros nos encanta desentrañar y compartir con ustedes. Pero el tiempo, amigos míos, el implacable paso del tiempo combinado con la persistencia y la búsqueda incansable de la verdad, a veces trae consigo las respuestas que tanto anhelamos. Y en este caso particular, fue el propio Can Yaman quien, recientemente, ha decidido romper su silencio y abrirse ante el público compartiendo lo que él considera el verdadero motivo, la causa fundamental de su ruptura con Diletta Leotta.
Y es aquí, en este punto, donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que ha revelado no es lo que muchos de nosotros, ni siquiera los más perspicaces analistas de farándula, esperaban. No fue una gran pelea, no fue una infidelidad que rompiera la confianza, ni siquiera fueron esas típicas diferencias irreconciliables que solemos escuchar en las separaciones de parejas famosas. Según las propias palabras de Khan, el problema principal, la piedra angular de su separación, radicó en la inmensa presión mediática que ambos sintieron, una presión que en sus propias y elocuentes palabras, los ahogó, que los sofocó hasta el punto de no poder respirar. Él ha explicado con una honestidad conmovedora que si bien su relación con Diletta fue una experiencia intensa, hermosa y llena de emociones en muchos aspectos, el escrutinio público al que estuvieron sometidos se volvió simplemente insostenible, una carga demasiado pesada para soportar. Intenten imaginarse la escena, cada salida que hacían juntos, cada gesto de afecto, cada fotografía que compartían en sus redes sociales, era analizada con una minuciosidad casi forense. Los paparazzi los seguían sin descanso a todas partes, como sombras ineludibles, las revistas especulaban sobre cada detalle de su vida privada, y las redes sociales se inundaban de un torrente incesante de opiniones, juicios y comentarios, a menudo poco constructivos. Khan ha expresado con una sinceridad desgarradora que a pesar del amor profundo y genuino que sentía por Diletta, la constante y agobiante atención de la prensa y del público terminó por erosionar de manera implacable la intimidad y la naturalidad de su relación. Sentían, según sus palabras, que vivían en una especie de reality show permanente, una telenovela de la vida real donde cada momento de su existencia era observado, analizado y, sobre todo, juzgado por millones de personas. Lo que Khan Yaman pone de manifiesto de manera elocuente es que, para él, la relación se transformó en algo más parecido a una relación pública o un espectáculo que a una conexión íntima y privada entre dos personas. Y eso para un individuo que, a pesar de ser una figura pública de renombre mundial, valora enormemente su espacio personal, su privacidad y la autenticidad de sus vínculos afectivos, es un peso demasiado grande, una carga insoportable. Él ha mencionado con una emotividad palpable que el amor que sentía por Diletta era completamente genuino, puro y sincero, pero que las circunstancias externas, la voracidad insaciable de los medios de comunicación y la constante exposición pública, terminaron por hacer imposible mantener la relación a flote, por hundirla antes de que pudiera llegar a buen puerto. Es como si la brillante luz de los focos, en lugar de iluminar y realzar su amor, lo hubiera quemado, lo hubiera desintegrado con su intensidad implacable. Piensen por un momento en esto: cuántas relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente inquebrantables, podrían resistir tal nivel de exposición constante y sin tregua. Es fácil caer en la tentación de idealizar la vida de las celebridades, de pensar que todo es un constante desfile de glamour, de felicidad perpetua y de amor idílico. Pero la cruda y a menudo dolorosa realidad es que también enfrentan desafíos únicos y extraordinarios, y la pérdida casi total de privacidad es, sin duda alguna, uno de los más grandes y devastadores. Khan Yaman, siendo un artista que proviene de una cultura donde la privacidad es un valor fundamental y profundamente arraigado, y además, habiendo experimentado un ascenso meteórico a la fama global en un corto periodo de tiempo, parece haber sentido con una crudeza especial el impacto de esta presión asfixiante. Él ha sido muy honesto y valiente al admitir que intentaron con todas sus fuerzas sobrellevar esta situación, que lucharon por proteger su espacio íntimo y su tiempo juntos, pero que al final, la maquinaria mediática, con su poder insaciable y su capacidad de penetrar en todos los rincones de sus vidas, era simplemente demasiado poderosa. Fue un desgaste gradual, una erosión constante de la tranquilidad y la paz que toda relación necesita para florecer y prosperar. Y aunque en esta historia no hay culpables directos en el sentido tradicional, sí hay un factor externo determinante, una fuerza poderosa que, según sus propias palabras, fue la que dictó el fin de su historia de amor, la falta de un espacio seguro y privado donde pudieran construir su amor de forma auténtica y libre. Es verdaderamente interesante y revelador notar que Khan Yaman no ha hablado mal de Diletta Leotta en ningún momento. De hecho, sus palabras sugieren un profundo respeto, una admiración sincera y un cariño que perdura. No ha habido reproches amargos ni acusaciones de mala fe o de intenciones ocultas. Lo que él comparte es su perspectiva personal, su vivencia íntima de cómo las circunstancias externas, esas fuerzas que escapan a su control, terminaron por dictar el triste desenlace de su historia. Y eso, a mi parecer, le da un matiz de madurez, de nobleza a sus declaraciones. No se trata de culpar a la otra persona, de buscar un villano en esta triste narrativa, sino de reconocer humildemente que una dinámica particular,
en este caso, la presión mediática omnipresente, fue la que imposibilitó que la relación llegara a buen puerto y se consolidara en el tiempo. Esta revelación, además de arrojar luz sobre un misterio que mantenía a muchos intrigados, también nos invita a una profunda reflexión sobre el verdadero precio de la fama y la vida pública. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a exponer nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestras intimidades? ¿Qué tan importante es para nosotros como individuos y como sociedad la privacidad en nuestras relaciones? Can Yaman, al compartir su experiencia de esta manera tan abierta y honesta, nos invita a pensar en estas cuestiones fundamentales, no solo desde la perspectiva de las celebridades, sino también desde nuestro rol como espectadores y consumidores ávidos de noticias de entretenimiento. A veces nuestra propia curiosidad insaciable, nuestra demanda constante de información y de detalles íntimos, contribuye sin darnos cuenta a crear esa presión que, como hemos visto, puede ser tan destructiva para las relaciones. Además, Can ha mencionado algo muy importante y a menudo pasado por alto, que este tipo de situaciones, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público, pueden generar una percepción profundamente distorsionada de la realidad, tanto para las personas involucradas como para el público en general. Cuando todo es público, cuando cada movimiento es analizado, cuando cada palabra es interpretada, es extremadamente difícil para la pareja misma, y por supuesto para el público, diferenciar entre la persona real, con sus emociones y vulnerabilidades, y la imagen mediática que se proyecta. Y esa confusión, esa falta de autenticidad, esa brecha entre la realidad y la ficción mediática, también puede ser muy perjudicial y desgastante. Entonces, para resumir y para que quede claro, lo que Can Yaman ha compartido con nosotros es que la razón principal y determinante de su ruptura con Diletta Leotta no fue un conflicto interno, una incompatibilidad de caracteres o una disputa personal, sino la abrumadora, insostenible y asfixiante presión mediática que rodeó su relación desde el principio hasta el final. Una presión que, según sus propias palabras y su experiencia vivida, les impidió experimentar y vivir su amor de forma natural, auténtica y privada, llevándolos, lamentablemente, a tomar caminos separados. Es una historia, en cierto modo, profundamente melancólica, porque nos muestra de manera palpable cómo algo tan hermoso, tan puro y tan deseable como el amor puede verse trágicamente afectado y, en última instancia, destruido por fuerzas externas que escapan a nuestro control. Y aquí llegamos al final de nuestra conversación de hoy, amigos míos. Espero de verdad, con todo mi corazón, que hayan encontrado este análisis detallado de la revelación de Can Yaman tan interesante, tan revelador y tan esclarecedor como yo lo he encontrado al investigarlo y compartirlo con ustedes. Hemos explorado a fondo las razones detrás de su ruptura, centrándonos en la perspectiva íntima y honesta que él ha compartido recientemente, y hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre el impacto profundo y a menudo devastador de la presión mediática en las relaciones de figuras públicas. Es una historia que sin duda nos invita a pensar en esa línea difusa y a menudo borrosa que separa la vida pública de la vida privada, y en el verdadero, y a veces doloroso, costo de la fama en el siglo XXI. Quiero agradecerles enormemente de corazón, por dedicar su valioso tiempo a estar conmigo hoy, por escuchar mis reflexiones, por su paciencia y sobre todo, por ser parte activa de esta maravillosa comunidad. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la visión de Can Yaman sobre la presión mediática? ¿Creen que la exposición constante puede realmente ser el factor determinante para destruir una relación, incluso una que parece tan fuerte? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir amigablemente con ustedes. Sus contribuciones enriquecen enormemente este espacio. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, intrigante o simplemente entretenido, no olviden darle un gran y sincero me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo, sus likes, sus suscripciones y sus comentarios significan muchísimo para mí y me motivan enormemente a seguir creando contenido de calidad que espero que disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más revelaciones fascinantes. Hasta pronto, cuídense mucho y mantengan viva la curiosidad.